En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Seguimos con los 10 mandamientos y quiero decirles algo muy especial. Hemos preparado precisamente los 10 mandamientos en esta forma muy especial. Hay miles en nuestra oficina. En esta semana que terminó, jueves y viernes, repartimos algunos para que compartan con sus amigos, con sus vecinos y la gente pueda aprender. Los 10 mandamientos están escritos de una manera muy sencilla. Las 2 tablas, la tabla de la derecha, como ustedes lo pueden ver allá, que es la que tiene que ver, o la izquierda cuando ustedes lo ponen ya al frente, tiene que ver con los mandamientos que se refieren al amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, y luego a su derecha, cuando ustedes los abran, están los mandamientos que tienen que ver con amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y decimos en el centro, los 10 mandamientos fueron escritos por la mano de Dios, nuestra majestad. Eso nos muestra la suprema importancia de los mismos. La nación, la sociedad o la familia que conozca estos mandamientos y los obedezca, vivirá bajo la misericordia, la gracia y el perdón del Señor. Así que esperamos que ustedes puedan pasar por la oficina y llevar, no son muchos los que pueden llevar, pero por lo menos queremos estar seguros que lo van a repartir. Por lo menos unos 5 están puestos en una hojita especial para que no esté solamente la gente los saca y puede leerlos con sus amigos, con sus vecinos, con su familia y tenerlo en la casa todos los días en un lugar donde lo pueda ver. Así como está, usted los puede poner encima de la mesa, quedan abiertos encima del escritorio o en cualquier parte visible para que siempre los recuerde. Así que seguimos con los 10 mandamientos que para mí, para el Señor, para el plan de Dios son muy importantes que los tengamos en cuenta. Bueno, recordemos que estamos en el tercer mandamiento. ¿Se acuerdan qué dice el tercer mandamiento? Dice que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. Entonces, tengámoslo en cuenta. Hace 8 días comenzamos a hablar. Hoy es la segunda parte de este hermoso mandamiento. Está dividido en 3 partes. La primera fue hace 8 días, hoy es la segunda y el próximo domingo la tercera. Es tan importante el tercer mandamiento que he tenido que darle 3 reuniones para poder por lo menos profundizar un poco y entenderlo mejor. No es tan fácil simplemente leerlo, es fácil. Entenderlo, vivirlo y aplicarlo tiene grandes desafíos. Así que yo quisiera en este momento decirles, mis hermanos, que los 10 mandamientos son muy importantes y al mirar, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 2, dice así: no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y luego en el versículo 13 de ese mismo capítulo nos dice así, que el capítulo 4, verso 13, nos dice: y él os anunció su pacto, el cual los mandó a poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y luego vamos ahí mismo al verso 40, dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien, a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra, que el Señor tu Dios te dará para siempre, o te da para siempre. Y en el capítulo 5, en el verso 29 dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardaren todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien
para siempre. Y si seguimos auscultando en el capítulo 6, dice lo siguiente en el verso 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y luego sigue diciendo en el capítulo 7, versículo 9, estoy escogiendo solamente unos versículos de ese libro. Dice el verso 9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y luego en el capítulo 8 y el versículo 6 es muy importante, que dice así: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y si vamos un poco más adelante, porque todo el libro de Deuteronomio está envuelto en ese principio de los 10 mandamientos, llegamos al capítulo 28 de ese hermoso libro, Deuteronomio, y dice así en el pasaje del 1 al 14, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieses tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y luego sigue diciendo: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos. Y luego en el versículo 58 dice algo muy importante en este pasaje. Verso 58 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, es decir, de los mandamientos, temiendo a Jehová tu Dios, temible, y Jehová tu Dios es glorioso, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes, permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Es una advertencia que Dios nos da si nosotros no ponemos en práctica los mandamientos. Es decir, las bendiciones no vienen, solamente las bendiciones vienen para aquellos que guardan sus mandamientos, pero una persona que no guarda los mandamientos no pueden esperar la bendición de Dios, van a tener dificultades en la tierra. Y luego en el capítulo 30 nos dice algo muy importante, en el verso 16, dice:
Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y el verso 19 y 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de los días de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. En fin, y podía seguir leyendo muchos cientos de textos a través del Antiguo y Nuevo Testamento que nos habla de la importancia de los mandamientos de Dios. Así que una cosa en esa introducción un poco larga, pero necesito hacerlo para que lo podamos entender. Tal vez ustedes no habían leído, no habían tomado en cuenta los pocos versículos que he leído, pero que nos hablan de las bendiciones y también de las consecuencias de no obedecerlos. Debemos tener en cuenta que los 10 mandamientos son muy importantes. ¿Sabes por qué? Primero, porque salieron de la boca de Dios y como consecuencia del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Dios habló la palabra, los 10 mandamientos salieron de la boca de Dios como consecuencia, dije, del corazón. La misma boca que sopló aliento de vida al primer hombre, a través de él a toda la raza humana, porque dice la Escritura que cuando creó a Adán, dice, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, la primera criatura en la tierra, el primer ser humano en la tierra, del cual descendemos todas las demás razas, todos los demás pueblos, todos los demás seres humanos en la tierra. Y fue el hombre, tuvo vida, porque el Señor alentó aliento de vida cuando sopló en su nariz. Así que tengamos en cuenta esto. También Jesús dijo algo muy importante en el Nuevo Testamento, cuando Satanás lo tentó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan que dijo el Señor? Vete, Satanás, porque Cristo está. No tentarás al Señor tu Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Los 10 mandamientos salieron de la boca de Dios, y Jesús nos afirma que lo que sale de la boca de Dios es lo que trae verdadera vida al ser humano, vida temporal y vida eterna. Pero también quiero que recordemos esto. En Génesis nos habla y nos lo repite el apóstol Pablo al escribir los Hebreos en el capítulo 11, dice que por la palabra de Jehová, la que habló por su boca, fueron creados los cielos y la tierra. ¡Qué maravilla! Hermanos míos, en el Salmo 138 hay una palabra muy interesante que quiero que lo tengan en cuenta. Espero que todos tengan para anotar, porque al oírlo tal vez les impresiona, pero después se olvidan. Salmo 138, el verso 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Así que, hermanos, entendamos. Primero, son importantísimos porque salieron de la boca de Dios, como dije, del corazón de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En segundo lugar, porque fueron escritos con el dedo de Dios, con la mano de Dios. ¿Recuerdan que nos dice la palabra de Dios? Esa expresión lo he mencionado mucho en Éxodo capítulo 33, verso 18, lo menciona, que Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos. En tercer lugar, ¿dónde fueron guardados los 10 mandamientos? No fueron dejados en cualquier lugar. Fueron puestos en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Allá quedaron, donde se manifestaba la gloria
la presencia, la grandeza del Todopoderoso, ahí fueron guardados en ese lugar, porque son muy importantes, no son cualquier cosa que nos dio el Señor. Y en cuarto lugar, porque son requisitos para vivir en aquello que Dios nos ha prometido. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición, y haré de ti una nación grande, o una gran nación, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Y luego, cuando Dios hizo real ese mandamiento, esa promesa mejor, dice en Deuteronomio capítulo 4, escúchenme, ¿qué dice en Deuteronomio? Volvamos a Deuteronomio, que es fabuloso ese libro. Dice el capítulo 4, versículo 5, mira, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me los mandó. Se refiere a los 10 mandamientos. Y sigue diciendo: para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Dónde está escondida la sabiduría y la inteligencia de Dios? En guardar los 10 mandamientos. Cuando guardamos los 10 mandamientos, entonces, cuando los obedecemos, entonces viviremos en sabiduría y tendremos inteligencia y conocimiento. Luego dice: ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios, es decir, mandamientos tan especiales como es toda esta ley que yo propongo hoy delante de vosotros? Hermanos míos, 4 aspectos que yo veo que son importantes. Primero, porque fueron expresados por la boca de Dios. Segundo, porque fueron escritos con el dedo, con la mano de Dios. Tercero, porque fueron guardados en el lugar santísimo. Y cuarto, porque es requisito para poder vivir en las promesas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, queremos tener una familia grande, una familia bendecida, una familia próspera. Todos en casa deben guardar los 10 mandamientos. Tenemos que seguir hablando de eso. Miren la importancia que son los 10 mandamientos. ¿Quieres tener una empresa que sea bendición de la tierra? Establézalo, hazlo, viviendo y aplicando los 10 mandamientos en todo lo que haces. Me dirás: pastor, si yo me pongo a guardar los 10 mandamientos, en mi empresa, tal vez mi empresa va a fracasar porque el mundo de competitividad es muy difícil. Recuerde, es mejor lo poco del pobre que la riqueza de muchos pecadores. Es bien clara la palabra del Señor y vamos entendiéndolo a medida que vamos caminando en todo lo que el Señor nos está hablando en estos días. Espero que ustedes vean por qué es importante los 10 mandamientos. Puede ser que alguno me llegue a preguntar mañana: pastor, ¿y no tiene otro tema para predicar? Y yo tendré que decirle como les he dicho algunas veces: claro que tengo muchos temas más. ¿Y para qué me pides que predique otros temas? ¿Ya has vivido lo que yo enseñé, lo que el Señor a través de mi boca enseñó en las reuniones anteriores? Y si me dices que sí, entonces vamos a cambiar el tema, porque ya lo estás viviendo, entonces ya no hay problema. Ya vive los 10 mandamientos, qué bueno. Pero estoy seguro que necesitamos todavía caminar. Yo todavía necesito seguir practicándolos, viviéndolos todos los días. No habrá ningún momento en mi vida que yo esté exento de vivir, de practicar los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, permítame que seguiré hablando de los 10 mandamientos. Este mandamiento, como dije, tiene 3 partes y el próximo, en 8 días, tendremos la tercera parte del tercer mandamiento solamente. Y espero que ustedes puedan volver a repasarlos ahí en la página de YouTube. Tenemos los mensajes escritos ahí para que los repases si es que quieres vivir en prosperidad en la tierra. Hace 8 días hablamos de lo que había detrás de este mandamiento, es decir, cuando dice el Señor: no tomarás el nombre de Jehová
tu Dios en vano. El nombre nos habla de la grandeza, la honra, la reputación, la gloria, la majestad del nombre de nuestro Creador, de Jehová de los ejércitos. Hermanos míos, Dios no es un igual a nosotros para entonces tratarlo de tú a tú. Y yo, lo que tú me dices, yo decido si lo obedezco o no. Lo que tú me mandas no es obligatorio para mí. Lo que tú anhelas no es obligatorio para mí hacerlo. Pero con Dios, porque somos iguales. Pero hermanos míos, tú y Dios, yo y Dios, no somos iguales. Él es superior en todo. Él es la suprema majestad ante el cual debemos rendirnos y rendirle todo el honor, la gloria, el poder y la alabanza, como dice las Sagradas Escrituras, hermanos. Entonces, vamos a leer nuevamente los 10 mandamientos, si me permiten, hermanos, en el capítulo 20. Sigamos repasándolo. Y como dije antes, ustedes van a tener los 10 mandamientos para que los guarden en su bolsillo. Muy fácil, lo pueden meter en el bolsillo de la camisa, el bolsillo del saco, o ponerlo en tu oficina, abierto, y en cualquier momento los podrás leer. Dice así, el capítulo 20, verso 1 al 17. Vamos a leerlo nuevamente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y luego dice aquí, el cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ya hablaremos de hoy en 15 días sobre ese tema. Y luego dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Qué desafío, ¿no es cierto? El más grande gozo de la vida es vivir los 10 mandamientos. Alguien me pregunta ¿por qué? Porque cuando yo vivo los 10 mandamientos, entonces se despierta en mi corazón, en mi vida, algo muy importante que es el tema de hoy. Se despierta el temor a Dios. Uno de los problemas que estamos viviendo en la tierra es que el temor de Dios se ha perdido en la sociedad. No podemos ver el temor de Dios si no vivimos los 10 mandamientos. Escúcheme, el temor de Dios desaparece cuando en el corazón de una familia, de un individuo, de una sociedad, de una nación, de un pueblo, de una etnia, de una tribu, desaparecen los 10 mandamientos. Ahí habrá muerte, habrá violencia, habrá destrucción, habrá tantas cosas que vivimos. Basta solamente hoy con ver las noticias o leer ver los noticieros y leer las noticias en cualquier forma. Está lleno de violencia, de odio, de muerte, de corrupción, de tantas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no vivimos los 10 mandamientos. Recibí hace poco un mensaje de mi hermano Batista.
Me dice hermano José Batista, que todos conocemos, me dice mi hermano José en ese mensaje que me envía: tuve que renovar mi licencia de consejero, porque han llegado cientos de personas llamándome que les ayude porque hay violencia intrafamiliar. Y yo me han pedido y quiero ayudarles. Por eso tuve que renovar mi licencia de consejero, porque trabaja con las leyes en Puerto Rico en esa dirección, porque él no es un pastor directamente. Entonces, interesante, dice, e inclusive pastores me han llamado porque están llenos de depresión, de angustia, de problemas familiares, en fin, todas las cosas. La razón, cuando leí eso o escuché eso de mi hermano Batista, dije, hay una sola razón: hemos olvidado los 10 mandamientos y no nos podrá ir bien si los olvidamos. Hermanos, los 10 mandamientos son dados para darnos vida y no podemos vivirlos si no se despierta en nosotros el temor a Jehová. Hermanos míos, el temor de Jehová es la decisión de andar en sus caminos. Ese es el temor de Dios. Andar en sus caminos, guardar y obedecer todos sus mandamientos. No es vivir con miedo y terror al castigo, porque cuando le dice a alguien, hay que temer a Jehová, dice, uy, entonces tengo que tenerle miedo. No se refiere a eso. No se refiere a tenerle miedo al Señor de ninguna manera. Es más bien reconocer que cuando el hombre se aleja de Dios y vive sin el temor de Dios y desconoce la ley de Dios, le pasa lo que dice en Romanos capítulo 3. Mire lo que dice en el verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley nos habla del juicio que viene cuando no obedecemos. No somos salvos por guardar la ley, somos salvos por la gracia, pero por la ley es el conocimiento del pecado, y eso me hace tener el temor de Dios para no pecar contra Dios. Me explico, hermanos, espero que me haga entender en este mensaje. No es tan fácil para los que no estamos acostumbrados a obedecer a Dios. Más bien tenemos a Dios como un amigote, donde Él simplemente me acepta como soy, entonces yo hago lo que quiero, yo me emborracho, yo voy, pero soy hijo de Dios, voy a la iglesia, canto, doy los diezmos, hago tantas cosas y me pongo un letrerito que dice soy cristiano, o pongo un letrerito detrás del carro en el bumper que dice pite si eres cristiano, yo soy cristiano, cosas por el estilo. No es por avisos que ponemos en el cuerpo o en las puertas simplemente, sino porque vivimos los 10 mandamientos. Hermanos míos, entonces es la decisión, el temor de Dios, Él surge de la decisión de andar en sus mandamientos, de obedecer sus mandamientos, de andar en sus caminos. En segundo lugar, es la afirmación de la grandeza, la honra, la reputación, la gloria, la majestad, la omnipotencia, la omnisciencia, su omnipresencia, en fin, todos los atributos naturales y morales de Dios, quien es el gran yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo. ¿Se acuerda que cuando Moisés le pregunta a Dios, que habla con él en la zarza, le dice, y si me preguntan, tú me mandas que vayan del pueblo, y si me preguntan, ¿quién me mandó? ¿Qué le diré? Y él le dijo, yo soy el que soy. Es decir, no hay nadie sobre lo que yo soy en la vida, y entonces vine porque los amo y quiero liberarlos, pero tienen que guardar mis mandamientos para poder disfrutar de la bendición que les doy. Así que, hermano, es también reconocer que ante Él toda la raza humana ha de comparecer en el juicio final para dar cuenta de lo que hicimos mientras vivimos en la tierra. ¿Sabes una cosa? Un día todos los seres humanos vamos a presentarnos delante de Dios. Unos están escritos en el libro de la vida, otros no. ¿Quiénes están escritos en el libro de la vida?
los que fueron lavados por la sangre de Jesucristo y como consecuencia vivieron en armonía con los 10 mandamientos, reconocieron que no fueron salvos para pecar, sino salvos para vivir en santidad. Y los que no estaban escritos en el libro de la vida, se abrieron los otros libros y fueron juzgados por lo que habían hecho. Es decir, fueron juzgados por la ley de Dios. Y irán estos al tormento eterno, pero los justos a la vida eterna. Así que toda la raza humana vamos a comparecer para dar cuenta sobre si vivimos o no los 10 mandamientos. Terrible circunstancia. ¿Cómo será el juicio de Dios en la tierra aquel día que viene? Esa no es una simple amenaza, es una advertencia de lo que vendrá. Entonces sigue diciendo que es importante el temor de Dios, sigo diciendo, porque Él vivió entre nosotros y hace cerca de 2000 años vivió, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos para darnos perdón y vida eterna y que nos acompañará todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, si voy a caminar con el Señor Jesucristo, debo andar en el temor de Dios. Y también porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Se acuerdan que dice el apóstol San Pablo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero también porque eres el único Salvador. Como dice Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, porque en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie va al Padre si no es por Él. También hay tantas cosas, hermano, por qué debemos temer a Dios. ¿Por qué es importante? Porque un día vendrá por segunda vez en gloria, majestad y viviremos por la eternidad donde no habrá más maldición. Y veremos su rostro y nos deleitaremos en su amor para siempre. Todo esto y mucho más debe producir en nosotros el temor de Dios si vivimos a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña para vivir en santidad y en obediencia a sus mandamientos. Entonces, hermanos, muy interesante que tengamos, ¿no te parece que pongamos esto en cuenta? ¿Qué es el temor de Dios? Es el resultado de todo eso que les he dicho. ¿Por qué es importante el temor de Dios? Sería la segunda pregunta que me puedo hacer o nos podemos hacer. Es que los 10 mandamientos, hermanos, están dados para que la iglesia, para que los discípulos del Señor crezcan en su vida espiritual. Estaba leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y me maravilló algo muy interesante que dice en el capítulo 9. Mire, en el verso 31, capítulo 9, verso 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, ¿andando en qué? Andando en el temor del Señor. La iglesia primitiva anduvo en el temor de Dios y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos míos, hay un crecimiento espiritual maravilloso cuando la iglesia vive en obediencia. Yo sé que hay muchos hogares que han tenido problemas, digamos, familiares. Y muchos se han divorciado. Y muchos están a punto de divorciarse. Y especialmente esta pandemia ha venido para probar si realmente el matrimonio está y la familia está edificada en el amor incondicional. Y muchos están aburridos y quieren irse a la casa y no quieren volver. Y están abandonando el hogar, como decía mi hermano José Batista en el mensaje que me envió recientemente. En 2 de Corintios, en el capítulo 7, miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 7. Permítame buscarlo, porque es muy bello que lo podamos leer. Capítulo 7 de 2 de Corintios, de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y solamente para comenzar el versículo 1, dice aquí la palabra del Señor estas palabras. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Eso es 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y en Hebreos,
en el capítulo 12. Hay tanto, hermanos, para hablar del temor de Dios en la Biblia. El capítulo 12, el versículo 28, nos dice esta palabra. Mire, capítulo 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ay, mis amados hermanos, otra vez la Biblia está llena de ese principio de la importancia de andar en el temor del Señor. Y en Proverbios capítulo 1, en el versículo 7 nos dice, ¿se acuerdan de Proverbios que es maravilloso? Es cómo se debe vivir, cómo se debe andar aquí en la tierra. Los salmos nos indican cómo adorar. El libro de Proverbios nos indica cómo vivir. Y en el versículo 7 dice del capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escuche, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? ¿Quieres ser sabio? No es una universidad la que te va a hacer sabio. Por más que tú creas que los hombres se pueden hacer sabios, imposible. Lo único que te puede hacer sabio a ti y a mí es el temor de Jehová. Es el temor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y en el capítulo 28 del mismo Proverbio, Proverbio tiene mucho también para hablar del tema. En el capítulo 28, yo estoy solamente tomando unos pocos versículos, y en el verso 14 dice así, escuche, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Escuche, bienaventurado el hombre o la mujer, porque la palabra hombre es genérica acá, bienaventurado el hombre o la mujer que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hermanos míos, puedo seguir mucho, voy a leer uno más en el libro de Apocalipsis, también en el capítulo 15, muy hermoso. Antes cantábamos mucho esa canción basada aquí, que es el himno del Cordero. Dice el versículo 3, y cantaban el cántico de Moisés. Capítulo 15, verso 3 de Apocalipsis. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Escuchen, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos míos, sigo insistiendo, es importante leerlos, tener el temor de Dios, porque nos indica que debemos obedecerlos como Él lo mencionó. Hermanos míos, que Dios nos ayude para poder vivir en esa dimensión que el Señor tiene para nuestra vida. Hay algo que quiero mencionarles en esta mañana ya para ir concluyendo con nuestro mensaje. En Jeremías 31, en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, me parece que otra vez es maravilloso lo que les voy a mencionar. Capítulo 31 de Jeremías, versos 31 y 34. Mire que dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Te daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y cuando avanzamos en el capítulo 32, vamos al capítulo 32, al capítulo siguiente de ese hermoso libro de Jeremías 32 y el versículo 39 y 40. Mire lo que dice en este pasaje. Y les daré un corazón y un camino
para que me teman. ¿Por qué Dios nos da un corazón nuevo? Para que le temamos. Si tú tienes un corazón nuevo y no le temes a Dios, no sé si es el corazón nuevo el que está en tu vida o es el mismo antiguo viejo que está condenado al mal y que está inclinado a desobedecer a Dios vez tras vez. Pero dice que cuando nos da un corazón nuevo, entonces nos dará un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y a sus hijos después de ellos. No solo yo soy beneficiado con el temor de Dios. Mis hijos también van a ser beneficiados. Mis nietos van a ser beneficiados. Y mis bisnietos. Y dice la Escritura, hasta 1000 generaciones. Es una familia bendecida. 41. Y dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y si me permiten, para ir concluyendo esta mañana, como les digo, hermano, hay tanto para decir al respecto. Pero he entresacado algunas perlas de la Escritura, bellas, que son maravillosas, que Dios nos ayude. En el capítulo 11 de Proverbios, y de Ezequiel, y en el versículo 9, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y en el capítulo 36 del mismo Ezequiel, que tiene que ver con eso que acabo de mencionar, dice en el capítulo 36 y el verso 27. ¿Qué dice en el verso 27? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis caminos, en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Quisiera hablar de tanto que hay, pero ya el tiempo se me está acabando. Hermanos míos, debemos pedir al Señor que ese nuevo corazón que Dios nos ofrece gobierne nuestra vida. No es el corazón antiguo, la carne antigua. Ese nuevo corazón, ese nuevo sentir, esa nueva vida que hay en nosotros sea la que nos guíe. Y en ese nuevo corazón, ¿qué hay? ¿Qué produce? El temor de Dios. ¿Está el temor de Dios en tu vida, hermano? ¿Está el temor de Dios en la vida de tus hijos? ¿Estará el temor de Dios en la vida de tus nietos, bisnietos y las próximas generaciones? Hasta 1000 generaciones, dice la Escritura. ¿Cómo vamos a ver una familia bendecida? Una familia andando en la prosperidad del Señor porque guarda sus 10 mandamientos si no tememos a Dios. Por eso creo que muchos ni saben los 10 mandamientos y se han preocupado mucho porque estoy hablando demasiado sobre eso. Hermanos, no me cansaré. Un día yo tendré que comparecer ante el tribunal de Dios, ante el tribunal de Cristo. Y Dios me llamará la atención por mi función como pastor. ¿Cómo pastoreé a las ovejas? ¿Con qué pan los alimenté? ¿Con qué palabra les guié, les orienté? Y me dirá, ¿les enseñaste a vivir los 10 mandamientos? No para que fueran salvos, sino para que ellos fueran santos y pudieran ser prosperados en todo lo que les he prometido. Y yo tendré que decir, Señor, espero decirle al Señor, Señor, yo fui fiel a tu palabra y les enseñé lo que tú dijiste que debía de enseñar. Y Señor, busqué vivirlo también. Busqué yo ser ejemplo para ellos, Señor. Hice todo lo que pude con tu gracia y con tu amor para ser modelo, para ser ejemplo. No fui perfecto, Señor, pero una cosa quise hacer en mi corazón: hacer tu voluntad. Hermanos míos, tengamos en cuenta esta gran verdad. Si el temor de Dios no gobierna nuestros corazones, no podremos ser parte de la gran multitud que dice la Escritura que se reunirá al final. Está en el capítulo 7, verso 9 en adelante de Apocalipsis. Dice, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, a quien nos hizo reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra, porque el temor de Dios nos condujo todo el tiempo. Esas son palabras de esa inmensa multitud que dice Apocalipsis 7, verso 9 en adelante. Hermano, una multitud que nadie podía contar. De hombres y mujeres de toda tribu, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, de toda etnia, en fin, de todos los lugares de la tierra. Y como conclusión, hermanos, en esta mañana, pido que Dios nos bendiga, que nos ayude, hermanos míos, y decirles si en el temor de Dios no podremos vivir los 10 mandamientos del Señor. No los podremos vivir. En especial el tercer mandamiento, que de hoy en 8 días vamos a hablar del tema, porque el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Ya hablamos del nombre del Señor hace 8 días, y luego de qué produce, qué necesitamos para vivir los 10 mandamientos, que es el tema de hoy, el temor del Señor. Y de hoy, en 8 días, hablaremos de no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Escuche, hermano, tremendo lo que nos espera. Pero Dios mío, por lo menos pido al Señor que te ayude a ti, me ayude a mí. Y ahí en tu familia, en mi familia, en la comunidad donde estemos, podamos hacer caso de los 10 mandamientos y vivir siempre para obedecerlos, porque al obedecerlos estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Oremos. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, Señor mío. En el cielo solo haremos tu voluntad. Y en la tierra, mientras estemos en nuestra naturaleza pecadora, Señor, viviremos en el temor tuyo y obedeceremos los 10 mandamientos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Señor, tú sabes que somos débiles y frágiles y a veces tercos como el pueblo de Israel, desobedientes, Señor mío. Pero tú has extendido tu misericordia para detener el juicio. Has traído tu bondad para preparar nuestro corazón para el arrepentimiento, y luego nos diste la gracia para poder disfrutar del perdón y de tu amor y de vivir en obediencia a lo que tú hablas. Tú dijiste, por medio de tu Hijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Señor, permite que podamos demostrarte mejor que te amamos, porque el temor de Dios nos embriaga, nos envuelve, y estamos listos para vivir los 10 mandamientos, porque el temor de Dios manifiesta en nosotros tu amor y tu bendición. A ti sea la gloria, mi Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, espero que esta reflexión de este día del temor de Dios se grabe en tu mente y en tu corazón y podamos vivir siempre para agradarle. Les amo y bendiciones.